saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en un momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Fíjense que hay pues muchísima información el día de hoy. La más inquietante de todas es que Putin insiste en que el potencial de conflicto nuclear es muy alto. De hecho, ha pedido que sus fuerzas de disuasión estratégica ensayen un ataque nuclear masivo. Así es que la tensión la tenemos muy fuerte. En Europa no llegan a un acuerdo sobre temas energéticos. También hay presión en ese frente. Los Estados Unidos se están preparando para las elecciones y un sector de los republicanos dicen que podrían reconsiderar su postura de apoyo a Ucrania, con lo cual Zelensky ha dicho mejor síganos ayudando porque esto simple y llanamente podría convertirse en un problema sin fin. Aquí en México seguimos con en este caso, los fuegos de artificio y las declaraciones. El secretario de Gobernación dijo que no hay efectivamente una investigación contra Felipe Calderón, pero dice que se pudo haber cometido un crimen de lesa humanidad y que por eso lo podrían juzgar. Yo no señalé que hubiese una investigación en contra de nadie. Sí sostengo que Rápido y Furioso, en otras palabras, fue un crimen perpetrado del Estado de lesa humanidad sobre el texto de combatir al crimen organizado. Se le entregó armamento al crimen organizado, y eso aquí o en cualquier parte del mundo, en cualquier país democrático, pues no nada más es una barbaridad, sino, lo repito, es un crimen de lesa humanidad. Bueno, pues dice que es de lesa humanidad. Yo sigo sosteniendo que ese caso concretamente es uno de los pocos que no se le pueden endosar a Calderón, porque él estaba en visita a Estado y mientras estaba en visita a Estado se operó todo esto a sus espaldas. Pero bueno, ahí está la historia. Por cierto, en los próximos días se publicará un libro de la historia reciente de, en este caso, México, la relación México-Estados Unidos, que he escrito en estos años. Uno de los puntos es eso, ¿no? Que bueno, pues vendría en todo caso a cuestionar esta hipótesis. Muchos temas se le pueden endosar a Calderón, ese concretamente me parece que está fuera de foco. El que no está fuera de foco es lo que Encinas le dijo hoy en este caso el New York Times, dijo que pues se presentó mucha evidencia en este caso que no pudo verificarse, que no se pudo porque él desconfiaba de los peritos y por tanto que está absolutamente coja la investigación sobre el caso Ayotzinapa. Hace un ratito platiqué con Jorge Fernández y me dijo que la gravedad del asunto pues es comparable al caso de Chapa Besanilla, ¿no? Creo que tiene efectivamente toda la razón. El INE tiene un nivel de aprobación altísimo, 68%, según la encuesta que hoy publica El Financiero. Ricardo Monreal dice que emprenderá acciones legales tras las filtraciones de Laida Sansores. Él dice que todo está siendo orquestado, es su sospecha, desde las oficinas de Claudia Sheinbaum. El presidente llama a Sansores y a Monreal a que se pidan disculpas. Dice, chicos, jueguen bonito, es de muy mal gusto que se estén peleando. Claudia Naya pide la renuncia de Alejandro Moreno, dice por su parte él que pues las conversaciones con Monreal son falsas. La doctora Sheinbaum ya arregló sus declaraciones sobre lo fifí y lo no fifí, dice que está muy contenta con la Fórmula 1, cosa que me alegra mucho, doctora, escucharle decir. Xóchitl Gálvez presenta una denuncia ante la Fiscalía Electoral General de la República, sobre todos los involucrados, todos los que salen mencionados, una de ellas la secretaria Montiel, en el famoso rey del cash. Me permite que hagamos una brevísima pausa, regresamos. Información, fíjese que la UNAM informa sobre pues las medidas que ha estado tomando con la intención de reforzar la seguridad de los planteles para salvaguardar la integridad de todos los universitarios. Rectoría instruyó, dice el boletín, a la oficina del abogado general llevar a cabo una investigación a fondo para determinar si el caso de agresión sexual en el CCH Sur tuvo o presentó fallas o negligencia en la aplicación del protocolo para la atención de casos de violencia de género. También pidió a la Defensoría de los Derechos Universitarios igualdad y atención a la violencia, revisar puntualmente el estado que guardan todos los casos de agresión a las mujeres en los que exista denuncia e instalar una mesa de atención en la comunidad frente a la dirección del plantel sur para revisar y recibir eventuales denuncias.
La Dirección General del CCH, también en coordinación con las autoridades, reforzarán el control de acceso y la vigilancia al interior de las instalaciones. Y bueno, pues recuerda la universidad que ha estado en coadyuvancia con la Fiscalía de esta capital durante el desarrollo de la investigación sobre el caso de agresión sexual de la estudiante ocurrido el 17 de octubre. Esto es lo que da a conocer la UNAM el día de hoy. Yo saludo a la diputada Jay Kolpolevsky, a quien me da mucho gusto recibir. Diputada, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Leonardo. Qué gusto pudiendo estar hablando contigo. Siempre te escucho, pero qué bueno es siempre hablar contigo. Una alegría enorme tenerte nuevamente con nosotros. Preguntarte, diputada, ¿cómo están pensando abordar, cuál es el calendario, el método de trabajo para discutir el tema electoral? Mira, tuvimos una reunión el día de ayer en el que estuvieron presentes las tres comisiones. Inicialmente, las comisiones que tenían esta tarea es la Comisión de Reforma Electoral y la Comisión de Puntos Constitucionales, por las reformas constitucionales que esto implica. Ahora también forma parte de ello la Comisión de Justicia. Y bueno, ahí dimos la opinión todos los que participamos, con la idea, y al menos mi visión es que esta es una gran oportunidad de mejorar la ley electoral y de poder fortalecer con ello la democracia en México. Un tema que es muy conocido y sabido es que en México las elecciones son muy caras, que la democracia es demasiado cara, y yo estoy de acuerdo que hace mucho tiempo hacía falta que esto le metiéramos mucho dinero, pues porque no teníamos un INE, no teníamos un instituto electoral, no teníamos un esquema que realmente transparentara y ayudara en las cuestiones electorales. Pero ahora ya lo tenemos, creo que también tenemos más cultura en ello, y se trata pues, de seguir dando pasos adelante para fortalecer la democracia. Ya. Es cara, pero ¿por dónde habría que pensar recortando? Digo, está el tema de identificar ciudadanos, que sigue siendo un servicio que el Instituto Nacional Electoral da, digamos, supliendo la función que el Estado, en este caso, por mil razones, no cumple, más bien el gobierno federal. Tenemos campañas eternas, bueno, hay campañas, precampañas, paleocampañas y todo lo que tenemos ahora. ¿Por dónde habría que empezar a recortar? ¿Qué es lo que sale tan caro, Jacob? Bueno, yo creo que lo primero que habría que recortar es la cantidad de dinero que reciben los partidos políticos, y eso demanda de una reforma constitucional, porque es en la Constitución donde está la fórmula que es la que más asigna. Y mira, es interesante e importante que sea el presidente López Obrador el que hable de ello, porque cualquier otro partido no lo haría, siendo el partido más beneficiado por la enorme cantidad de recursos. Ahora, cuando habla uno de recursos, tú lo recordarás, se mete en problemas. ¿Tú te acuerdas cuando yo renuncié al 70% de las prerrogativas? Se me echaron encima, sí, pero con todo. Claro. Entonces, pero sigo, a pesar de que se me echen encima, sigo creyendo que lo primero que tenemos que hacer es recortarle dinero a los partidos políticos, porque mucha gente lo que quiere es administrar esos recursos, y lo que tienen que aprender a hacer los políticos es campaña a ras de tierra, con trabajo, con esfuerzo, enfrentando y conociendo a los ciudadanos, y no nada más pensando en cómo gastarse el dinero en la forma más fatua que pueda existir. Entonces ahí hay muchos recortes. Y luego se ha hecho toda una campaña casi mercadológica diciendo que queremos acabar con el INE. Nada más falso. Por supuesto que nosotros valoramos en todo lo que vale tener un instituto electoral, sabemos que es algo importantísimo. Si hablan de cambio de nombre, pues ya el nombre ha cambiado, era IFE, ahora se llama INE, y el nombre no va a hacer la diferencia. La verdad, lo sustantivo está en cómo se pueda trabajar con un instituto electoral que realmente haga el trabajo que tiene que hacer, que ahí no hay que escatimar. La democracia tiene mucho que avanzar, pero no podemos seguir. Y aquí yo creo que cabe hacer estudios comparados a nivel internacional. Yo hice cuando estaba, la verdad debo decir que las primeras veces que yo oía hablar a Andrés Manuel
sin conocerlo, era cuando él era presidente del PRD en el 97, yo estaba en el sector empresarial, y lo oía que hablaba de que los partidos tenían mucho dinero, y eso me llamó la atención y me encantó oírlo, y luego de que el dinero, él decía, tienen mucho dinero los partidos, y le proponía y hacía que el PRD comprara libros y los regalaran a las escuelas. Entonces así yo empecé. Los dos primeros cheques los devolvió, ¿te acuerdas? Ya después se entendió para qué servía el dinero también en política, ¿no? Él y Felipe Calderón. Así es, devolvía los cheques, por supuesto, y ha seguido en la misma línea, y eso es algo que es importante. Entonces yo sí creo que los políticos tienen que ser porque sean de convicción y no de intereses. Entonces ahí yo creo que sí es muy importante. Pero se puede hacer ética de la convicción cuando uno es, en este caso, el hombre más poderoso del país y va a tener un presupuesto de 8.3 billones, el nunca visto, Jacob. Mira, yo creo que algo que es importante es reconocer que la mezquindad no les ha permitido valorar o reconocer es que, primero, este es el primer sexenio en el que no hemos tenido una devaluación importante como ha sido en los últimos sexenios. Segundo, que pese a que hemos tenido un COVID en el que todos los países se endeudaron en una forma desmedida, México no lo hizo. Y que el presidente, lo quieran reconocer o no, en verdad ha hecho, es un presidente austero, le ha bajado enorme cantidad de los gastos, casi en un 80% a los gastos de la presidencia de la República. Y yo creo que eso era necesario que hubiera cambios ahí de fondo. Entonces, totalmente. Lo que se ha hecho en el sureste, jamás en la vida se había hecho. Yo te voy a decir que hace poco yo estuve en Yucatán, en una invitación que me hicieron, en donde estuvo un secretario del gobierno de Yucatán, hablándote de un panista que me habló tan bien del Tren Maya, que me habló de los programas, que bueno, parecía un promotor de López Obrador y de Morena. Y me decía, nuestro gobernador no nos permite que nadie se mete y le pegue al presidente, porque nadie puede desconocer que lo que se ha hecho por el sureste jamás se había hecho. Se ha generado empleo como nunca, desarrollo como nunca, inversión como nunca, y esto nos va a beneficiar. Te doy la razón en todo eso. En Oaxaca oí al gobernador priista Murat, que supongo que también está cerca del presidente, decir algo similar, y en Tabasco revirtieron la caída que tenía ese teatro. Todo eso es cierto, pero también es cierto que es el presupuesto más alto que hemos tenido en la historia, Jacob. Así es, pero también es que hay que reconocerle también al presidente que se han cobrado impuestos que no se habían cobrado antes, que ya no se le perdonan los impuestos a quienes se les perdonaban en el pasado, y que ese dinero yo creo que va a ser muy importante, porque tren, pues yo creo que en 100 años no se había construido, pero ni un metro de metro, ¿no? De tren, y ahora pues estamos con una construcción de tren que deberían de estar todo el mundo muy feliz y esperando que esos trenes vengan hacia el centro y luego vayan hacia el sur, porque sirven para el turismo, sirven para transporte de pasajeros, y eso nos hace muchísima falta. Nos hacía muchísima falta en México. Yo no lo dudo. El tema son las magnitudes. Un gobierno que gasta 8.3 puede estar muy bien gastado, y ustedes son los que determinarán efectivamente si el presupuesto se aprueba o no, pero al mismo tiempo dice uno, bueno, pues la función electoral tampoco es que sea una de las prioritarias cuando uno compara las magnitudes, ¿no? Fíjate que yo creo que son todas las áreas, ¿no? Hay que meter muchísimo dinero. Definitivamente el tema de la salud estaba total y absolutamente desmantelado. Se ha tenido que retomar porque en verdad no había ni la infraestructura, ni en los edificios, pero tampoco en los equipos, y tener y poder garantizar la salud universal requiere mucha inversión en salud. Se ha hecho mucho, falta mucho más por hacer. El tema de las escuelas es una cosa que estaba también en el abandono absoluto, sobre todo en las zonas rurales, porque todo el mundo habla de las escuelas, pero no conocen en qué condiciones están las escuelas en las zonas más alejadas, y lo que a veces los niños tienen que caminar para llegar a una escuela donde también hay muchísimo que hacer o muchísimo que invertir. Infraestructura nos hace muchísima falta, o sea, sí hay muchas prioridades que hay que atender, que hay que cubrir, y yo creo que también pues es un tema que tenemos que ser
parejos con todo, y el tema el electoral también es importante. Y los partidos tienen, la verdad, que trabajar en una forma distinta. Los partidos están muy desprestigiados, tienen que cambiar su forma de actuar y de participar, y tienen que rediseñarse, y tienen que aprender a hacerlo sin tener un gasto de dinero tan oneroso como lo hacen ahora. Pero algo que tiene que quedar claro es que no tenemos ningún interés en desaparecer el INE, que queremos fortalecer a la democracia, que se requiere altura de miras para que todos, de todos los partidos, estén dispuestos a participar. Mira, el presidente planteó 17 reformas constitucionales. Bueno, ahorita hay en el Senado 51 propuestas de los diferentes grupos parlamentarios de reformas constitucionales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que el presidente tiene razón, porque si hay 51 propuestas, quiere decir que sí hay que hacer reformas constitucionales en el tema electoral. Si no, no habría ninguna propuesta y estaría el presidente solo con sus propuestas. No, hay muchas, y si debe haber o no, en este caso, división entre órganos nacionales y locales, pero hoy veía una encuesta del Financiero, hace un momento platicábamos con Alejandro Moreno, 68% ya hay con la prueba al INE. Sí, y yo no creo que el tema no es que el INE, o que digamos que el INE está mal. Yo en verdad he tenido una extraordinaria relación con el INE. Creo que el INE además también en tema de formación para la democracia ha hecho cosas muy, muy importantes. Y eso vale la pena. Pero si hablamos de los institutos electorales a nivel local, de los OPLES, es algo muy delicado porque comen de la mano de los gobernadores. Y entonces los gobernadores los usan como sus mecanismos electorales, y eso no funciona. Eso no debe ser así. Tiene que cambiarse, ciudadanizarse más. Pero en este caso, pues es responsabilidad suya, ¿no? A mí lo que me sorprende de la reforma que plantea el presidente es que les quiere quitar a ustedes, a las y los diputados, la función de elegir consejeros y mandarlo a elección. Te voy a decir por qué lo plantea, y en esa parte tiene toda la razón el presidente, porque ha venido no solamente voy a decir que no solamente para el INE, para todos diferentes tipos de organismos, o para también los tribunales electorales, que dicen, vamos a cambiar a 3 o a 4, a ver, le toca uno a cada partido, y cada partido pone. Entonces, eso no funciona. O sea, no debe de ser así de que cada partido ponga a su Pero amigo. son ustedes la representación de la nación, Jacob. Eso es lo que la gente eligió. Estoy absolutamente. Tú eres representante de la nación. Y yo me fío de ti, pueblo. Para eso te elegimos, ¿no? Así es. Y ¿por qué razón nos deben trasladar a los ciudadanos lo que deberían hacer ustedes? Digo, hagan lo mejor, diría yo. Mira, estoy de acuerdo contigo, y por eso lo que yo digo es que tenemos que sentarnos a trabajar en forma conjunta, revisar todas las propuestas y pensar y buscar cuál es lo que más conviene a México, a la democracia, al país. Y a lo mejor pues se queda un esquema en híbrido, una forma distinta, pero que nos garantice que sí llegue la mejor gente y que no esté al servicio de intereses de personales. Pero ¿de qué otros si ustedes tienen la mayoría? Yo lo que me pregunto, y te lo pregunto a ti directamente, ¿por qué meter este fantasma de que el Real Morena lo que quiere es controlar el sistema electoral y abollar un triunfo que todas las encuestas dicen que lo tienen ya escriturado, Jacob? Fíjate que es ahí, qué bueno que haces esa pregunta, porque es ahí donde se tendría que reconocer. Morena, que podría tomar todas las decisiones por la mayoría que tiene para el tema en la cuestión de las leyes, no está diciendo yo me lo quedo y que bueno, como nosotros somos mayoría, nosotros decidimos todo y se fregaron todos los demás. No, está diciendo casi cedamos esto, pero hagámoslo mejor. Y se trata de hacerlo de la mejor manera. Entonces, y porque yo coincido contigo, los diputados tienen que hacer su tarea, tienen que hacer su trabajo. No se pueden parar desde las comisiones o renunciar a lo que hay que hacer. Yo creo que también en el Congreso tendremos que establecer un esquema de
de exigencias, casi de que quieres ser diputado, sí, cuando entras a entrar de diputado empiezas por tomarte un curso, un propedéutico, un curso que te dé la preparación y que nos dé la certeza de que tienes capacidad de entender a qué vas, porque pues tienes que leer leyes. Supongo que leer las encuestas leyes. Y ver lo que a ¿Cómo? la gente le preocupa. Yo veo que si la gente le dice que el INE funciona bien, pues a lo mejor yo me ocuparía de otros temas, no más que aprender cómo se hacen las leyes. No, ¿qué le preocupa a la gente? Pero bueno, es una larga conversación, diputada. Te reitero el placer enorme que tengo de que hayas aceptado la invitación. No, yo te agradezco a ti y te reitero que nuestro interés es que el INE siga adelante siempre de la mejor manera, que no está en nuestro interés que desaparezca el INE, por supuesto que no, que eso no es más que una mentira de la oposición, decirlo de esa manera, y que yo creo que hay que hacer ajustes. Sí, el INE ha hecho una estrategia que está muy bien posicionado, y no solo a nivel nacional, a nivel internacional, el INE es reconocido y va y capacita en diferentes países, pero todo es perfectible, podemos tener algo bastante mejor y puede ser y debería de ser de la mano del INE que podamos luchar para trabajarlo. Yo decir que yo platicaba y hablaba de una reforma electoral, no solo con el INE, también lo platiqué con la Sala Superior y ellos estaban muy interesados en ello. Entonces yo creo que si ellos trabajan y participan con nosotros, vamos a hacer esa reforma que tanto ellos como nosotros y como los ciudadanos podrían estar deseando tener. Oye, nada más una cuestión que creo que sí es importante. Yo creo que sí, la oposición puede decir todo eso, pero Adán Augusto López, que es el secretario de Gobernación, dijo, bueno, que digan lo que quieran del INE, ya los vamos a desaparecer a los consejeros. Y tu sucesor en la dirección de Morena, en la presidencia de Morena, dijo que los iban a convertir en un hospital, ¿no? Algo así. Entonces, bueno, pues todos han contribuido a generar este ambiente de confusión que espero que ustedes lleven en la mejor dirección en beneficio del país, Jacob. Por supuesto que lo que nosotros queremos es que se aclare, que se depure, que se vea que es para mejores, y lo que yo me imagino que quería decir el secretario de Gobernación es que van a cambiar, 4 consejeros cambian porque ya terminan sus periodos, entrarán otros 4 y pues ojalá que sí sea de la mejor gente que tiene el país, que seguramente la hay, para que el INE siga yendo por un mejor camino siempre. Muy bien. Pues, diputada, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias a ti, Leonardo, y gracias y un saludo a todo tu auditorio. Un saludo, Jacob Polewski. Saludo ahora a Diego Plaza, él es el director general de Elliott Media. Usted sabe, este es un reconocimiento muy importante, creo que ya va en la 8ª edición de los premios Elliott, que reconocen el liderazgo digital en todo el mundo, liderazgo digital en habla hispana. Diego, ¿cómo estás? Hola Leonardo, muy bien, muchas gracias por el espacio y sí, muy contentos de llegar ya a esta edición número 8 de lo que hoy decimos es una gran celebración al poder y la magia de la creación de contenidos en los medios digitales, principalmente porque bueno, esto ya ha permeado también a todos los diferentes medios, Leonardo. ¿Cómo ha cambiado el mundo en 8 años? Cuéntanos quiénes son los reconocidos. En fin, cuéntanos un poco el contexto de cómo se están moviendo efectivamente pues el liderazgo digital en habla hispana, reitero, no solo es en México. Así es el premio a líderes digitales de habla hispana más importante del mundo, los Elliott Awards, donde pues hace 8 años parece mucho, parece poco, pero el ecosistema de las redes sociales era muy distinto al de ahora y no había un mosaico en el cual pudiéramos entender y conocer a quiénes eran esos nuevos interlocutores, esos nuevos influenciadores de las redes sociales, también en una incipiente profesión, llamémosle así, de ser un creador de contenido. Hoy vemos una industria que ha madurado no solo en el desarrollo de las plataformas de las distintas redes sociales que hay actualmente, sino también cómo se ha profesionalizado justamente el desempeño de aquellos que tienen la responsabilidad de tener un micrófono, una cámara, un teléfono celular y generar contenido para impactar a millones de personas. Un fenómeno que dejó de ser justamente una moda para hacer una realidad, sobre todo, Leonardo, en la conversación con la generación Z, con la población que, bueno, tiene mayor adicción, llamémoslo así, hablando en términos positivos, a la comunicación digital. Y hoy, pues, no podemos pensar que redes sociales e Internet
es un mundo separado a todos los medios. Hoy también algo que vemos 8 años después es justamente una gran coexistencia entre todos los medios. Hoy tienes influenciadores de redes sociales que están en radio, que publican un libro y lo presentan en las ferias del libro, que están en una serie, en una plataforma de streaming. Creo que hoy hablamos de una coexistencia y de una industria más madura, que hoy pues al final son tanto los ídolos como los referentes, como los modelos a seguir de mucha gente y sobre todo de la gente joven, que hoy estos creadores pues también nos están entregando contenidos que van más allá del entretenimiento. Creo que eso también cambió mucho, Leonardo, a pasar solamente de quizá el entretenimiento a contenidos de impacto positivo, de causas, de aprendizaje, de muchísimas verticales, Leonardo. Ya. Oye, pues enorme satisfacción en este caso ver cómo evoluciona todo eso y ver cómo evoluciona el prestigio que ya han adquirido estos premios, Diego. Así es, la verdad es que también ha sido un proceso de ir, pues vaya, caminando junto con los creadores de contenido y cómo ellos han crecido para lograr una mutua legitimidad. Es decir, hoy los Elliot significan, ellos lo llaman los Óscares de la instancia digital, un reconocimiento serio, un reconocimiento serio, profesional, que habla del trabajo, que habla de justamente toda la implicación profesional que hay para tener este éxito en el mundo digital, y no solamente reconocer pues quizá la parte viral o la fama o el momento de estrellato, sino toda la parte seria de industria que hay, y es un proceso que también nos ha llevado muchos años, 8, cuidar de la mano de las marcas, de los medios, de los creadores, de los grupos de representación de talento. Para darle prestigio al premio, ¿no? Se entiende. Oye, ¿cuándo va a ser la ceremonia? Mira, es este próximo jueves, ya mañana 27 de octubre, en punto de las 8 de la noche, se transmiten en vivo para todo el mundo a través de nuestro canal de YouTube, Elliot Channel. Ahí pues se va a poder ver la ceremonia. Esperamos que alrededor de 4 millones de personas la puedan ver en vivo justamente. Y también pueden estar al pendiente de todas las redes sociales de Elliot, @ElliotMedia, para saber también todo lo que pasa antes, que es la Yellow Carpet, el desfile por esta alfombra, donde pues obviamente vamos a ver desfilar a todos los líderes digitales. Mañana jueves 27 de octubre a las 8 de la noche, YouTube Elliot Channel. Muy bien, pues muchas gracias por la conversación, Diego. Gracias a ti, Leonardo, y gracias por apoyar siempre nuestro proyecto. Te mandamos muchos saludos desde nuestras oficinas, de los hermanos Ferraes, también desde nuestra revista Líderes Mexicanos, que siempre están muy cerca. Saludos. Y también con Elliot en el mundo digital. Saludos, Diego Plaza. Bueno, pues ahí lo tiene, los Elliot, los premios Elliot. Cambiamos de argumento informativo. Le decía que hace algunos meses, Salvador García Soto, columnista del Universal, publicó que Rafael Gregorio Gómez Cruz era acusado, tenía varias denuncias, él era titular de Sedubi, hoy apareció muerto y efectivamente la Fiscalía indaga el caso. Su familia dice que fue suicidio. Yo le agradezco a Salvador que me tome la llamada hoy 2 minutos. Primero saludarlo y después preguntarle si tiene alguna novedad más sobre este caso. Salvador, ¿cómo estás? Leonardo, qué gusto saludarte, un saludo también a toda tu audiencia. Pues mira, lo que se sabe hasta ahora es eso que está informando la Fiscalía. La verdad es que la información ha fluido de manera un poco extraña, a cuentagotas. Hay versiones que se atribuyen a los familiares de este exfuncionario, exsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del gobierno de Claudia Sheinbaum, que dicen que efectivamente se trató de un suicidio, pero la Fiscalía no ha confirmado esta versión, no ha dado tampoco mayores detalles en cómo se produjo su deceso. Lo cierto es que pues este funcionario que estaba, como bien dices tú, acusado de un abuso sexual en contra de una joven mujer de 32 años. Primero, es el caso que nosotros documentamos hace 4 o 5 meses, fue el 4 de junio cuando se publica esta denuncia en la columna de Serpientes Escaleras, y después entiendo que aparecieron más denuncias. Había por lo menos otra denuncia de otra mujer que trabajaba también con este funcionario en la Sedubi, que lo acusó también de abuso sexual y de acoso sexual. El tema es extraño, por decirlo menos, Leonardo, porque conforme vayamos sabiendo realmente cómo se produjo su deceso, por lo pronto ahora lo que se sabe es que la investigación que ordenó en su momento la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, 2
días después de que salió la columna, la jefa de gobierno anunció que se iba a separar a este funcionario de su cargo. Dijo entonces por unos días, porque iba a pedir que la Fiscalía investigara para ver si realmente había elementos. Todavía la jefa de gobierno pues le daba el beneficio de la duda y decía, le voy a pedir a la Fiscalía que nos informe muy pronto si hay elementos o no para que él se vaya del cargo, o dando la posibilidad de incluso volverlo a integrar a su gobierno si no era responsable. El tema es que pasaron desde entonces 6 meses, Leonardo, y la Fiscalía no avanzó en esta, o se tardó 6 meses para iniciar las investigaciones. Apenas, según me dice los abogados de la víctima con los que he tenido contacto en estas horas, que después de 6 meses habían empezado apenas a buscar al señor Gregorio Gómez Cruz, que lo intentaron localizar. Oye, y ahora apareció muerto. Salvador, me va a sonar la campana. Te agradezco enormemente que hayas estado esta noche con nosotros. Leonardo, que estés muy bien, buenas noches. Gracias. Y seguimos pendientes de ese caso. Pausa. En el día de hoy, el jefe de la diplomacia mexicana, Marcelo Ebrard, habló y dijo lo siguiente sobre el tema de los Juegos Olímpicos. Me hicieron la solicitud de planteamiento o la propuesta de que México iniciara el camino para que fuese sede de nuevo de los Juegos Olímpicos. Nosotros nos vemos a nosotros mismos como un país triunfador, exitoso y ambicioso. Y nuestra meta es traer los Juegos Olímpicos a México. 2036 y si no 2040, porque así funciona el sistema. Bueno, y le comento que Ana Gabriela Guevara también habló del asunto y dijo esto. Hay 2 escenarios de sede. Cuando se busca con toda factibilidad y cuando solamente pues es por estar en la lista. Si, como parafraseando a la presidenta del Comité Olímpico, dijo, los que decidimos, pues los que decidieron enterraron a Veracruz con unos Juegos Centroamericanos, una entidad que está cercenada de oportunidades por irregularidades, por mal llevado y por mal aplicado el recurso. El caso de Jalisco con Panamericanos, pues es otro escenario donde pues, se dieron irregularidades. Pues por todos lados se vienen irregularidades. Bueno, vamos a ver en qué termina todo eso. Mañana buscaremos a María José Alcalá para que nos platique cuál sería efectivamente la idea, dónde sería y si es factible, etcétera. Espero que, bueno, pues el asunto quede perfectamente claro y podamos tener en 2036 o en el 2040 los Juegos Olímpicos en el país. Saludo ahora a la doctora Domínguez Barbosa. Mi querida Andrea, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Leonardo. Muy bien, espero que también todos estén muy bien por allá y saludando también a todo el auditorio. Te escuchaba hace un momento hablar de las estadísticas de defunciones que arrojó el INEGI. Realmente sorprende que comparto y totalmente comulgo con tu pensar de que se están enfocando en cosas que realmente no son mucho menos importantes y están dejando de lado cosas que están enfrente, las tienen enfrente con datos crudos, con datos que están ahí. No voy a repetir lo que ya mencionaste, pero sí quiero enfatizar algo. En las causas de muerte que ya mencionabas, en las 3 principales, pues tenemos las causas, las enfermedades cardiovasculares, además del COVID, que fue el número 1, enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, que algo importante es, recordemos que estas enfermedades, muchas de esas están asociadas a la obesidad. Somos un país realmente con un problema de sobrepeso y obesidad muy importante desde hace muchos años. Hablan también de esta epidemia que lleva con nosotros desde hace un tiempo. Sin embargo, estamos viendo que cuando surgen enfermedades como sí la influenza, neumococo, en esta temporada sobre todo COVID que tuvimos, pues estas enfermedades se ven más exacerbadas, hubo mayor mortalidad también en estos grupos de personas y pues eso es algo que tenemos que prestarle más atención porque estamos enfocando las políticas más en los etiquetados de los alimentos, pero ¿qué estamos haciendo por los niños? Tenemos una tasa de obesidad infantil realmente alarmante, Leonardo, y estos niños de jóvenes van a debutar probablemente con diabetes y cada vez la carga de enfermedad será mayor para todos. Otra cosa que me parece también destacable de este análisis es sí mencionan la parte de las muertes, sobre todo por homicidios, la parte de los accidentes, y mencionabas bien, porque realmente es alarmante cuando te mueves a los grupos de edad, cómo es posible que en los grupos de edad a partir de los 15 años sean muchos de ellos los accidentes y las causas por homicidio.
hay que acotarnos también a qué estados está ocurriendo. No sé si tuviste la oportunidad de ver el documento, pero en los estados más violentos es en donde también se reportó el mayor número de muertes por este tipo. Estamos hablando de Zacatecas, estamos hablando de Colima, estamos hablando de Baja California, estamos hablando de Chihuahua, estamos hablando de esta zona que pues la tienen los cárteles, la tienen este grupo organizado y nos tienen totalmente tomados por ahí. Otra cosa es las mujeres no están exentas. Si bien hay más número de muertes en hombres en este tipo, varones, en esta causa de muertes en varones, pues las muertes también están ahí, y los niños tienen cada vez también más acceso a este tipo de violencia, y no dista mucho en los grupos de edad, la mortalidad no dista mucho en este tipo de accidentes. Realmente es alarmante, realmente es algo que deberíamos de enfocar nuestras políticas de salud en esto, y sobre todo retomar aquellas cosas que nos vamos a quedar para dentro de muchos años, eso espero. Ahorita que te escuchaba que decían que quieren traer los Juegos Olímpicos, pues yo me pregunto con qué seguridad los vamos a traer, y hablo de la seguridad que les podemos ofrecer en este país, porque como estamos, realmente no creo que sea una buena idea viajar para acá. ¿Cómo ves? Ya. Oye, me quedo también con varias dudas, ya por supuesto profundizaremos en el tema, pero cuando veo, decías tú, por entidad federativa, la tasa de defunción registrada por COVID por cada 10,000 habitantes, quien peor lo hizo fue la capital, 34 por cada 10,000, y Chiapas aparece con mejor dato, a pesar de que en la vacunación, esa sería, digamos, me pregunta Andrea, parece que le fue bastante mejor a la capital. Veo que el desempeño en materia de defunciones fue bastante peor que el de otras entidades, pero ¿cómo explicar, digamos, esta, aparente paradoja? Ahí donde fue un éxito la vacunación, en la capital, en Chiapas no lo fue, pues resulta que en la capital murió más gente. Comparando la tasa, es decir, no en números absolutos, sino comparando la tasa, se va de 34 a 6, Andrea. Estamos hablando de gente que vive mucha de esta gente vive en el campo, tiene mayor accesibilidad a la parte de áreas ventiladas. Dos, es el tipo de vacunación que recibieron. La recibieron un poquito más, fueron de los primeros estados que recibieron en esta campaña de de nuestro país con la vacunación, recibieron la vacunación. Sin embargo, muchos de estas personas que murieron no se reportaban como muertes asociadas a COVID. Eso es, no sé si recordarás, en parte de las estrategias cuando estuvimos viendo el seguimiento de casos por entidad federativa, veíamos que muchos de estos estados no tenían un adecuado reporte de la mortalidad. Si bien se reportaban como neumonías de origen desconocido, no se reportaban asociadas a COVID. Entonces yo ahí tengo un cuestionamiento realmente si puede ser realmente absoluto asociado a COVID o no, porque también si te vas a la parte de influenza y neumonía en el reporte del INEGI, también llama mucho la atención que se dispara el exceso de mortalidad que hay en neumonía es absolutamente mayor de lo que se tenía esperado. Sí. Y se supone que de acuerdo a las dos metodologías que utilizaron ya descartaron que fuera por COVID. Yo me quedo con eso ahí, yo no lo consideraría como un número enteramente limpio, no que esté mal, sino enteramente limpio, porque hay mucho subregistro, hubo mucho subregistro en este caso que no vamos a saber. Si bien es correcto comparar por la misma tasa, hubieron otros fenómenos que sucedieron no solo en Chiapas, también en Oaxaca, en estas zonas del sureste, en donde aparentemente la gente vivía un poquito más rezagada y en accesibilidad, tanto en materia de hospitalizaciones como en vacunas después. Entonces, me quedo con eso, Leonardo. Hay es una muy buena pregunta y es una muy buena inquietud, pero es algo que realmente va a ser complicado que sepamos. Muy bien, Andrea, pues te mando un gran abrazo y te agradezco mucho tu comentario. Que estén muy bien, cuídense mucho. Échele un vistazo al informe, yo creo que aprende uno muchísimo. Y bueno, pues seguimos con la información. Hoy leía con gran interés el artículo de Arturo Sarucán, el embajador Sarucán, en el Universal, sobre el tema de las elecciones en los Estados Unidos y lo que puede efectivamente plantear para México. En otros ámbitos ha habido, pues como es natural, también inquietud. Le decía de la orientación que puede tomar el apoyo norteamericano hacia Ucrania. Yo le agradezco mucho a Héctor Cárdenas Suárez, el presidente y CEO de Ergo Group,
Group y miembro de Comexi, que el día de hoy converse con nosotros. Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Leonardo. Muchas gracias por invitarme. Bueno, pues, ¿cómo estás viendo el debate electoral en los Estados Unidos, las proyecciones? En fin, creo que es un tema de enorme relevancia que hay que empezar a meter en la agenda informativa. Absolutamente. Es una elección muy importante, ¿no? Yo creo que una de las elecciones más importantes en los últimos años, y por varias razones. Una, porque por la relevancia, digamos, de un posible cambio de orientación en las cámaras del Congreso de Estados Unidos, apenas hace 2 años después de la elección de Joe Biden, pero también por el entorno internacional. Es decir, aquí estamos frente a un momento de gran peligro internacional por la guerra en Ucrania, y esta elección puede determinar cómo actúa Estados Unidos frente a esa crisis, ¿no? Si gana el Partido Republicano la Cámara de Representantes, pues es muy posible que tengamos una más seria resistencia a la política de Biden de apoyo casi incondicional a Ucrania. Eso nada más uno de los temas, y hay muchos otros temas también domésticos que tienen una gran importancia para la agenda. Y para Biden, pues es una elección crítica, porque si pierde el control del Congreso, pues se va a ver en grandes dificultades para sacar adelante el resto de su agenda en los 2 años que le quedan de mandato. Ya. El tema efectivamente de la fusión del Congreso es que el partido que gana controla las principales comisiones. Preguntarte en términos generales, por supuesto con cierta nostalgia, los acuerdos bipartidistas fundamentales sobre temas tan sensibles como el involucrarse en un apoyo a Ucrania, ¿eso forma parte ya del pasado, Héctor, en los Estados Unidos? Pues sí, parecería, como muchas otras cosas que han cambiado en los últimos años con la creciente polarización y sobre todo con la transformación del Partido Republicano en un partido dominado por el ala, digamos, trumpista del partido, y eso ha cambiado muchas cosas. Antes era usual que hubiera un consenso, o por lo menos un cuasi consenso, a nivel de los partidos en lo que tenía que ver con la política exterior. Eso ha cambiado radicalmente, y hoy en día pues tienes posiciones muy diferentes del Partido Republicano, sobre todo el ala más extremista del Partido Republicano y del Partido Demócrata. Y hasta se empiezan a juntar las alas. Ayer, por ejemplo, hubo una situación interesante porque el ala más progresista del Partido Demócrata salieron con una posición muy crítica sobre el apoyo de Estados Unidos a Ucrania, que después tuvieron que desmentir, ¿no? Porque pues podía tener un efecto electoral muy importante. Entonces, las dos alas, las alas extremas de los dos partidos, pues han cambiado mucho y están en una posición en la que podrían realmente minar la capacidad del gobierno actual de Estados Unidos para llevar a cabo sus políticas internacionales. Lo cual hace, Héctor, pues imprevisible a la potencia, ¿no? Da unos bandazos impresionantes en materia de política exterior. ¿O puede darlos? Para México, ¿crees que puede haber muchas variaciones? Yo creo que un Congreso en el que tuvieran los republicanos más poder, todo ahorita indica que es muy probable que el Partido Demócrata pierda el control de la Casa de Representantes, o sea, de la Cámara Baja, pero que conserve, incluso hasta se fortalezca un poquito en el Senado, ¿no? Eso significa que va a haber más presión, yo creo, sobre México del lado de la Cámara de Representantes, aunque esa presión ya existe, esa presión se ha dado fuertemente en temas como, por ejemplo, la política energética del gobierno de México, las violaciones al TEMEC, y una preocupación sobre la dirección, digamos, de la gobernanza democrática de México bajo este gobierno. Entonces yo creo que se pueden agudizar las presiones con respecto a México con un cambio en la Cámara de Representantes. Ya, pues seguiremos de cerca el asunto. Héctor, te agradezco muchísimo el tiempo que has estado esta noche con nosotros. No, muchas gracias a tu audiencia.
Gracias, Héctor Cárdenas, presidente y CEO del Ergo Group, miembro de Comexi. En esa calidad nos ha acompañado el día de hoy. Bueno, pues seguimos con la información. Quiero decirle que hay varios temas que están todavía pendientes en la agenda. Uno de ellos, pues tiene que ver ni más ni menos con la guerra. Declaración que hizo Putin el día de hoy es como para tomarse en serio las cosas. No estamos ante un asunto menor, tenemos ahí una preocupación sistémica. Yo creo que pues no podemos seguir tirando serpentinas mientras al mismo tiempo en el mundo estamos teniendo una probable conflagración de gran escala. Le comento que el día de hoy el dólar 20,48, la mezcla mexicana de exportación $82.38. Israel Aldave, adelante. Luego de 26 años de ser implementado, la mayoría de Morena y aliados políticos en el Senado eliminaron el horario de verano. Esto con el argumento de que nunca hubo ahorros energéticos y económicos como se prometió y sí afectaciones en la salud de la población. La morenista Rocío Abreu así argumentó a favor de la desaparición de esta medida implementada desde el gobierno del expresidente Ernesto Zedillo en 2006. En el ámbito social, el establecimiento del horario de verano produce diversos impactos negativos para producir en la población en el ámbito como salud, el bienestar, el empleo y la economía. De acuerdo a los datos de la Secretaría de Salud, entre los trastornos que produce la Secretaría, personas en corto, mediano o largo plazo se encuentran problemas cardiovasculares, somnolencia, irritabilidad, dificultad de atención, concentración y memoria, desequilibrio en el reloj biológico y emocional. En ese contexto, desde el establecimiento del horario de verano en 1996 hasta la actualidad, existe el rechazo por gran parte de la población, dando un porcentaje del 71% rechaza el horario de verano. La panista Xóchitl Gálvez afirmó que no hay ninguna prueba científica de que atrasar o adelantar el reloj cause daños a la salud. El meridiano de Greenwich está allá. Este es el horario universal, no es el horario de Dios. Las comunidades indígenas no tenían usos horarios, así es que quitemos ese debate. Segundo tema, no hay evidencia científica que este cambio de horario cause problemas a la salud. Permítame, senadora. Imagínense ustedes. Xóchitl. Voy a terminar ya, presidente. ¿Acepta una pregunta? No, ya tengo. No, ya. Muy vámonos. Bien. Con la aprobación de la Ley de Usos Horarios en el territorio nacional, el próximo domingo 30 de octubre, los ciudadanos en la mayoría de los estados del país regresará por última vez las manecillas del reloj. Con imágenes de Cristian Ramírez y Israel Aldave, Telefórmula. Bueno, pues ahí lo tienen, se logró efectivamente lo que era, pues un planteamiento del presidente desde hace muchos años. Las encuestas decían otra cosa, pero bueno, ellos tienen la mayoría y tienen sus encuestas y tienen sus informes médicos y pues ya hablamos de que se muere la gente. En ningún caso parecía, en este caso, en el informe del INEGI, que era por el cambio de horario, ¿no? Entonces, bueno, pues están muy preocupados por eso. Vamos a ver si en el informe sobre defunciones del año próximo tenemos una reducción y dicen, gracias a que cambiamos el horario, tema trascendental para todo efecto práctico, pues este país es diferente. Pero bueno, así estamos, nos vamos, cuídese mucho y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.